funciona. Creo que ese era el error. Después lo pensé y dije, ya, sí es el que está molestando. El 1 cambiarlo por 0 y funciona. ¿Cuál fue el otro que hicimos? El B. ¿Sí o no? Ya pongamos el A. ¿O no? Sí, pues ayer guateé en ese ejercicio y justo andaba a visita. andaba gente de otro lado. Podría haber ganado suscriptores, pero no. Me equivoqué. Ya, ese. ¿Cómo lo harían? Ya, sí. Ese tiene varias formas de hacerse, ¿ah? Ahora que lo veo. Al menos dos. Ya, alguien dijo reescribir la cotangente. ¿Sí? Pongamos alternativa 1. ¿Y la cotangente cómo era? Coseno sobre... Ya, ¿qué ganamos con hacer eso? ¿Qué cosa? Se simplifica, ¿cierto? Pero tenemos que tener presente que cualquier solución que nos salga después, que anule el seno, habría que descartarla, ¿sí? ¿Entendieron eso, no? O sea, como el seno estaba en un denominador, no puede ser 0. Pero al cancelarlo, esa restricción la estamos olvidando. Entonces, si en alguna parte aparece un valor que anula el seno, no la podemos tomar en cuenta. Puede que no aparezca, pero si aparece, hay que no considerarlo. ¿Ya? Ya, ¿cuánto hay? ¿Qué queda? Coseno de x menos seno de x igual a 0. O sea, el coseno de x es igual al seno de x. Ya ahí estamos casi bien. ¿Qué falta? Dividir por coseno. Porque al lado izquierdo quedaría un 1 y en el lado derecho quedaría la tangente de x. Y aquí tenemos una ecuación interesante. 1 igual tangente de x. ¿Qué les dice la calculadora? Partamos por eso. No traje de nuevo calculadora, no le iba a echar. No. Ya. De hecho tengo 3 calculadoras que me he robado, pero a mis alumnos cuando me las pasan en clase. En radianes y en grados. A ver, acuérdense que eso igual es importante, chiquillos, ¿eh? Tener la calculadora en un sistema que les convenga. Tangente inverso de 1. 45. Oh, descubrimos América. Creo que lo habíamos dicho en una clase. La tangente de 45 grados era 1. ¿Sí? Ya, pero si no, la calculadora. Ya, entonces, ahí tenemos una solución, que sería 45 o pi cuartos. ¿Salen más soluciones o no? ¿Pero cómo se puede sacar? Con el arco tangente, con el tangente a la menos 1 en la calculadora. Sí, queda que x vale 45 grados. O sería lo mismo que pi cuartos. Y aquí es donde viene la parte donde nosotros tenemos que agregarle. Acuérdense que la calculadora les va a entregar un valor. Y con ese valor ustedes tienen que sacar todos los demás. ¿Sí?
Hagamos la circunferencia. Ahí está, 45 grados significa ¿qué cosa? Irse por la diagonal, ¿sí o no? Ya, esos son 45. O pi cuarto. Ya, y ahora, ¿se acuerdan cómo se medía la tangente en esta circunferencia? Eso, ¿sí? Porque acuérdense, cuando ustedes trazan el ángulo, pongan atención en esto, trazan el ángulo, este punto les entrega ¿qué cosa? El coseno y les entrega el seno, ¿cierto? Sus coordenadas. Pero para obtener la tangente nosotros teníamos que trazar una recta tangente, ¿sí o no? Ya, ¿y qué había que hacer con el punto? Extenderlo. Había que extenderlo. Para que quede un ángulo más acá. Para que quede un ángulo de pi cuarto. ¿Cuánto era la tangente de pi cuarto? 45. ¿Lo dijimos? 45. No. 45 es el mismo ángulo, pero si le sacamos la tangente, ¿cuánto da? 1. O sea, ¿cuánto mide eso? Tiene que medir 1. Sí, porque la tangente se medía en ese eje, en un eje tangente a la circunferencia. Ya. Y ahora les pregunto, ¿qué otro ángulo, si es que extienden esto, les va a dar tangente igual a 1? ¿Menos pi cuarto? Menos pi cuarto es eso. Y si ustedes lo extienden, les va a dar menos 1. No sirve menos pi cuarto. Por ahí sí, ¿cierto? Pi cuarto. No, no son 3 pi cuarto, porque pi cuarto es eso, 2 pi cuarto es eso, 3 pi cuarto es eso. Y si lo extienden, también les da menos 1. Pero va por ahí, va por ahí. 5 pi cuarto, que sería ese ángulo. ¿Sí? Si ese ángulo ustedes extienden el segmento, les va a dar tangente igual a 1. Ahí sí. 5 pi cuarto. ¿Cómo sabemos que es 5 pi cuarto? Porque se completa la recta. Exacto, porque eso es pi y tendríamos que sumarle pi cuarto. ¿Y hay otro? O sea, en realidad en estricto rigor hay infinitos, pero hay otro que está en el intervalo 0,2 pi porque ahí estábamos buscando soluciones, solo en 0,2 pi. Ese funciona, este funciona. Y si le volvemos a sumar pi, nos pasamos de la vuelta completa. ¿Sí o no? O sea, 45, le sumamos los 180 y después si le volvemos a sumar 180, nos pasamos de una vuelta. ¿Sí? O sea, nos pasamos de 2 pi. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas soluciones tendría este problema? 2. ¿Alguna de esas soluciones hace 0 el seno? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el seno? ¿Sería eso? ¿O sería eso? Que en ningún caso es 0. ¿Ya? ¿Por qué lo considero? Porque cuando nosotros cancelamos eso hay que verificarlo. ¿Sí? Siempre que nosotros cancelamos términos hay que verificar eso al final. Que no haga 0 a algún denominador. ¿Ya? Entonces, resumiendo, las ecuaciones trigonométricas, ¿qué vendría a ser lo más complicado? Más que despejar, ver esto. Porque despejar es un proceso algebraico nomás. Puede ser un polinomio, puede ser algo de este estilo, pero después cuando ustedes tienen que deducir las soluciones, ahí es donde tienen que ponerle talento. ¿Ya? Sí, esas dos. Sí. La solución en 0. Sí. Sí. No. Este mismo quería el otro.
Aún no diseño la prueba, pero de verdad que va a ser la misma distribución. Algo de teorema del seno-coseno, ecuaciones trigonométricas, algo con matrices y algo con sistemas. ¿Lo puede explicar de nuevo eso? ¿Sí? Dame un segundo. Espera, ¿quién me preguntó algo primero? Ahora sí. ¿Usted va a hacer el certamen? Pero solo para nosotros. Es que este certamen no tiene un chive libre. Cada profe hace su prueba. ¿Sí? El 2A. Si hubiese tenido este poder antes, hago yo todas las pruebas. Ya, explico de nuevo. ¿Me habías comentado quién? Ya, ¿qué querías ver de nuevo? La última parte, de la tangente, como... Ya, es que primero, Lo más complicado. ya, la tangente, ¿te acuerdas que era, o sea, mejor dicho, se definía trazando una tangente vertical? La tangente. Sí, es que este se llamaba eje de tangencia. ¿Y cómo se veía la tangente? Tú girabas en el ángulo y este segmento, por así decirlo, lo extendías. ¿Y de dónde sacaba ese ángulo? Es que ese va a ser el ángulo al que tú le quieres sacar la tangente. O sea, por ejemplo, cuando tienes 0 grados, tú dices, ah, ya, ahí. ¿Dónde cae? En 0. La tangente de 0 es 0. ¿Qué pasa si vas aumentando el ángulo? La tangente va aumentando. ¿Sí? ¿Qué pasa si el ángulo es pi medios? Estas dos cosas no se cortan. Entonces, por eso es que la tangente no estaba definida en pi medio. O en 90 grados. Entonces eso, básicamente tú, dependiendo del ángulo al que le quieras sacar la tangente, giras en ese ángulo, por ejemplo hasta ahí, extiendes el segmento y eso vale la tangente. Intersecta en eso. En donde intersecta, ¿sí? Piensa que esto es un eje real, donde acá están los positivos y acá están los negativos. En vez de colocarlo así, está así. ¿Ya? Entonces, donde intersecta el segmento, esa es la tangente. O sea, el segmento extendido, mejor dicho. ¿Ya? Eso es. Para la tangente. Para el seno y el coseno es más fácil, porque uno trazaba el punto y veía las componentes. ¿Ya? Eso. Hay algo ¿Qué cosa? del pi cuarto, Ya, el pi cuarto de este angulito, ¿cierto? Pero ¿por qué también servía el de acá, pi cuarto? Sí. porque este ángulo, si tú extiendes el segmento, ¿sí? Esa es la idea, o sea, tú giras, pero este segmento lo extiendes. Y la extensión de ese segmento es el que te intersecta en el eje de tangencia. Y queda en uno. Y queda en uno igual. ¿Por qué? Porque al final, este de acá, si te fijas, está sobre la misma recta que este, que el otro. Estamos buscando que intersecte En el 1. Sí, ¿por qué? Porque la tangente vale 1. Ya, eso. Ya. Muchas gracias. Ya, pues, estarían. Eso. Ah, yo había dicho que había otra forma. ¿Cuál es la alternativa? ¿Alguien la ve? Seno de x, cotangente de x menos seno de x igual 0. Factorizar por seno, ¿cierto? Sí, sí era eso. Ya, ¿y qué ganamos con factorizar? ¿Qué se simplifica más? Un producto igual a 0. ¿Cuándo ocurre? Cuando alguno de los dos es 0. Listo. De aquí, el seno de x es 0 o la cotangente de x es igual a 1. O menos 1 igual a 0. ¿Sí? Ya, esta solución se descarta. ¿Por qué? Porque se nunca cero. Ah, no, sí. Sí, sí. ¿Por qué se descarta? ¿Qué pasa cuando el seno es 0? ¿La cotangente está definida? No. Por eso. ¿Sí? O sea, nosotros podríamos decir ya seno de x igual a 0, pero los x que hacen 0 al seno indeterminan a la cotangente. ¿Ya? Entonces, inmediatamente ese se descarta. ¿Qué es lo que queda? Cotangente igual a 1.
Y ahí van a sacar la misma solución, porque que la cotangente sea 1, ¿qué significa? No, que la tangente es 1 igual. Si la tangente es 1 partido de la cotangente. ¿Ya? Y ahí recuperan lo mismo que hicimos antes. Tangente igual a 1 va a ser esos dos casos. De las dos formas daría El pi cuarto y el 5 pi cuarto. ¿Sí? Sí, porque al final llegamos a lo mismo, mira, a eso. De las dos formas al desarrollarlo daría puntaje de esa parte. Sí. Va. Hoy día es nuestra última clase, chiquillos. ¿No tienen pena? Y el asado. ¿Y el asado? ¿No trajeron cocaví? ¿Las papas fritas? ¿La bebida? ¿Los completos? No, primero tiene que hacernos pasarle. Ya nomás, po. Pásame ese mal asado. Güey, recién hablamos de ese asado. Ya, pues nos vemos en álgebra el otro semestre. Lineal. Ya. Asado fuera de la oficina de Huachupana. En todo caso. Ese es bueno para los asados. Ya, listo ese. El 1C, ¿lo hicieron? ¿Lo intentaron? ¿Salió? No salió. Ese se usa en Ya, hagámoslo. teorema de coseno. De coseno. No, del seno. ¿Se usa el teorema del seno para resolverlo o no? No lo sé. Se debería porque ya todo el mundo. Este fue un ejercicio que les puse a los del semestre pasado. En el certamen. Con razón les fue mal. Ejercicio. No, mentira. Fue ejercicio de práctica. Un día de ejercicio hicimos eso. Dice, Daniel, el más pequeño de un grupo, necesitaba con urgencia llegar lo más pronto posible a su campamento C. ¿Ya? Campamento con letra C, súper original. Decidió que su única alternativa era caminar desde el punto M, ya pongamos un punto M por ahí, donde se encuentra 3 kilómetros en la dirección sur 20 grados oeste. ¿Qué significaba eso? Ahí está el sur. Hay que moverse 20 grados hacia él. O sea, caminó para allá, ¿cierto? ¿Cuánto caminó? Ya, pero 20 grados es menos, es como eso. ¿Y ahí cuánto vale ese ángulo? Sí, suponiendo que la línea punteada va hacia abajo, ¿cierto? Al sur. Ya, ¿qué hizo después? 2 kilómetros. Caminó 2 kilómetros en la dirección sur 85 grados a este. ¿Cuál sería esa? Sur es para abajo, Para acá. 85 grados hacia el este, o sea, caminó algo así. ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿de dónde estaba? Tracemos algunas guías visuales. ¿Caminó cuánto? 2 kilómetros. ¿Y cuántos grados? 85. 85 ahí, ¿cierto? Ya, pero caminó 2 grados, 2 kilómetros nomás, no tanto. Bueno, va a caminar el hombrecito. Así de caminar. Ya, ahí está, 2. ¿Qué hizo después? A un punto N, dice. Este es un punto N, situado a 0,2 kilómetros del campamento C y desde donde lo divisa en la dirección Norte 80. norte 80 grados este. ¿Cuál sería esa? Norte es para arriba. Y 80 grados hacia el este sería eso, ¿sí o no? Norte, 80 grados hacia el este. O sea, de aquí para allá hasta el norte sería para allá. $80 grados, igual escaleta. Es como así, ¿cierto? Y si son 0,2 kilómetros fue un poquito.
Ya, exagerémoslo. Para que no quede tan junto el dibujo. Ya, ahí está el campamento C. Esto es 0,2. Si hubiese existido un camino directo desde el punto M al campamento C, ¿qué distancia habría tenido que caminar Daniel para llegar al campamento? O sea, nos están preguntando por eso, ¿sí o no? Ya, ¿cómo sacamos eso? El ángulo de los 80 grados, ¿dónde va? Ah, eso no lo coloqué. De los 85. De los 80. Ese es el ángulo de 80. Porque decía Ah, sí. norte 80 grados hacia el este. Entonces, para allá está el norte y giras 80 grados hacia el este. Eso es. ¿Ya? Este eran 80, este eran 20 y el de acá eran 85. Ahí para que quede mejor. Ya, ¿cómo sacamos X? Con el del centro. Con el del seno. ¿Podría ser? Es que con el del coseno tendríamos que sacar el lado. Ya miren. Esto de partida no es un triángulo. Entonces hay que hacer una partición. Podríamos partirlo, por ejemplo, ahí. Tenemos dos triángulos. O podríamos partirlo ahí. Y tenemos igual dos triángulos. ¿Sí? ¿Cuál será más conveniente? Antes de hacer cualquier cosa, ¿podemos conocer los ángulos internos de todo esto? O sea, este vale 20, ¿cierto? ¿Cuánto vale el de aquí? 90. Y si ese vale 90, ¿cuánto vale el de acá? 70. ¿Sí o no? Coloquémoslos con rosado. 70. ¿Cuánto vale el angulito de aquí? ¿Se puede saber? Sí, 85 por llegar a... Es lo que le falta para llegar a 90. O sea, 5. Ya, ¿tenemos todo el ángulo? ¿Sí o no? Y miren, tenemos S y tenemos el ángulo que forma. Ahí podríamos utilizar el teorema del coseno para sacar ¿qué cosa? Eso de ahí. ¿Sí o no? ¿Servirá de algo? No creo que sirva, porque si, ya, supongamos que lo calculamos. Tenemos este numerito. Tenemos S, pero ¿tenemos el ángulo entre los dos? No, tenemos solamente S que vale 80. No da mucha información. Ya, al otro lado. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Se puede saber? Este, desde ahí hasta la vertical. ¿Cuánto mide? 85. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos que son paralelas y una transversal. Son ángulos internos entre paralelas. ¿Se acordaban de eso? Sexto básico. Sí, ya, pero eso. O sea, cuando hay paralelas, los ángulos alternos internos valían lo mismo. ¿Sí? Ya, mide 85. ¿Qué otro ángulo podrían sacar? ¿Se podrá saber algún otro, no? Ah, sí, pero ese desde afuera. Ya, pero coloquémoslo igual. Ya, y miren lo que acabamos de obtener. Tenemos esa medida que vale 2. Tenemos esa que vale
0,2. Y tenemos este ángulo que mide 165. Con el teorema del coseno, ¿qué podríamos sacar? Esa de ahí. ¿Sí? Ya, ¿y esa servirá de algo? Esa sirve más. Entonces, del teorema del coseno. Este estaba un poquito más enredado, pero no imposible. Del teorema del coseno. ¿Cómo le ponemos a ese segmento? MNC. Pongámosle A. AC. ¿Cuánto mide eso? ¿Se acuerdan cómo era el teorema? El del coseno, ¿sí? Lo que quiero sacar es esto. No, ese es el del seno. El del coseno es como el de Pitágoras. Pero se le agregaba el... ¿Sí? Era la suma de los cuadrados de lo que sobraba menos el doble de los lados que tenemos por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, que sería 165. Eso es. Ya, ¿cuánto mide AC? Calculadora. 4 más 0.2 al cuadrado menos 2 por 2 por 0.2 por coseno de 165. 4.81 y en raíz error. Cosas que pasan. Ahí sí, raíz de la respuesta, ahí sí. 2.19. ¿Les da eso, no? AC vale 2,19 aprox. ¿Y le sacaste raíz cuadrada? Eso es. Porque acuérdense que esta fórmula, la del teorema del coseno, le entrega al cuadrado. Entonces, si quieren el lado, habría que sacarle la raíz. 2.02. A mí me dio 2.19. ¿Lo hice mal? ¿Pero lo hizo con todas las...? Sí, con todo. Ah, qué 4 más 0.2 al cuadrado menos 2 por 2 por 0.2 por coseno de 165. ¿Está bien? Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. 2.19. ¿Sí? ¿Cómo le aplica repetir? ¿Cómo lo hacen? Para como no 2 por 2, espérate, ¿y por qué te dio 0? ¿No te dio menos? ¿Sí? Ah, ves que la tienes en radianes. Tenía la calculadora en radianes. Ya, eso, chiquillos, cuidado, ¿ah? De verdad que no se vayan a caer en eso. Y se deja en el 1, ¿cierto? En el DEG. ¿Sí? Cuando ustedes quieren trabajar en grados, tienen que buscar la opción que dice DEG, porque viene de degrees, de grados. ¿Sí? Y si quieren trabajar en radianes, rad. Y la eje es de todas las... Es que la D, pues la D es de grados. Y la R es de radianes. Y la G no la ocupen jamás. La G es otro sistema de medida que ya está obsoleto. Lo ocupan los arquitectos. Que es un sistema de medida que divide la circunferencia en 400 grados. Entonces, en vez de 90, son 100. Es una estupidez. Perdón que lo diga así, pero es una estupidez haber creado ese sistema de medida si ya está el otro. Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que sacamos recién? Eso, ¿cierto? Eso mide 2,19. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿cómo sacamos la X? Po?
Teorema del seno. Para el teorema del seno, ¿qué cosas necesitamos? Ahí va, por ahí va. Tenemos este lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos faltaría? El ángulo del medio. ¿Y cómo sacamos el ángulo del medio? Pregunta, ¿cómo podríamos sacar? Me faltan colores. Es que ese 70 es hasta aquí, pero es que esta recta no sabemos si es que va justo por la horizontal. Podría ir un poquito más abajo, un poquito más arriba. Entonces, claro, va a ser 70, cercano a 70, pero no 70. Entonces, pregunta, ¿cómo podríamos sacar ese angulito? ¿Se podrá? Miren, tenemos ese angulito que es incógnita. ¿Cuál es su lado opuesto? Ese que mide 0,2. ¿Qué más tenemos? ¿Este ángulo lo tenemos? Sí, era 165. ¿Tenemos su lado opuesto? Ya, listo. Teorema del seno. Si siempre que ustedes tengan un ángulo y lado opuesto, van a ocupar el teorema del seno. ¿Sí? Voy a dibujar al lado el triangulito que resultó. Es una cosa así. Ahí. Este mide 2, este mide 0,2, este mide 2,19, este mide 160. Ese es el triángulo. Y le estoy preguntando por la medida de ese ángulo. ¿Sí? Ya, ¿cómo sale ese angulito? Pongámosle alfa, súper original. Va. Ya, de partida, chiquillos, el teorema del coseno casi nunca lo van a ocupar para sacar ángulos. Porque miren, ¿cómo tendrían que despejar el ángulo? Igual queda extraño, ¿sí o no? No es que nunca, pero casi nunca. Ya, teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Seno de cualquiera de los ángulos internos de alfa dividido en ¿quién? El lado contrario. Esa es una cantidad constante, independiente de cuál par utilicen. Seno de 165 dividido en... Ya, ¿cuánto vale seno de alfa? Eso por eso dividido en... Eso, y es un número, ¿sí o no? ¿Qué número es? En grados voy a trabajar. Por seno de 165 dividido en 2.19. 0.02. ¿Sí? Ese vale el seno del ángulo. ¿Y cuál sería el ángulo? El arcoseno de eso. ¿Cuánto es? Seno a la menos 1 de ANS 1.35 grados. ¿Sí? Eso. Ya, entonces miren lo que acabamos de sacar. Este angulito mide ¿cuánto? 1,35 grados. ¿Sí? Ya, entonces, ahora sí. ¿Cuánto mide? ¿Con qué color lo hago?
Y ahora vamos a hacer el teorema del coseno con el angulito de ahí. Los dos teoremas. Ya, ¿qué color ocupo? Rojo nomás. Ya, este ángulo, ¿cuánto mide? ¿El que marqué en rojo? No. ¿Por qué no? ¿Está bonito? 3,65. ¿Cuánto? Sí, a 73,65. Ahí sí. Este ángulo mide 73, ¿por qué mide eso? Porque a los 5 anteriores se le restaba Ahí sí. Sí, acuérdense que, atención chiquillos, esto vale 5 grados. Pero este pedacito vale 1. Entonces, ¿cuánto es lo que queda? Quedan los 75 menos el 1,35. Y ahí aparece ese ángulo. ¿Sí? Ya, y ahora sí, ¿cómo sacamos la X? Ahora está fácil. Tenemos ese lado, tenemos este lado, ¿y qué más tenemos? El ángulo entre los dos, o sea, una aplicación del teorema del coseno. ¿Cuánto era? 73,65. ¿Cómo? Sí. Todos los menos 1 que aparecen en la calculadora son los arcos. Arco seno, arco coseno, arco tangente. ¿No te dio 1,35? Pero es que es arco seno, no arco coseno. No, pero es lo del seno. Ya, pues te queda seno de alfa igual a ¿cuánto? Si lo miras. (0.2 por seno de 165 y todo eso dividido en 2.19. Da 0,0236, etcétera. ¿Sí? Y ahí le aplicas el arco seno con la calculadora. Y te da 1.354394. ¿Sí? Ya, ¿y cuánto da eso, esa última cuenta? 3 al cuadrado más 2.19 al cuadrado menos 2 por 3 por 2.19 por coseno de y ahí al hacer toda esa cuenta les da que el X vale 3.178 o 17.7 si lo quieren, no lo quieren redondear. Da lo mismo. Pero por ejemplo yo en una casi de la persona que me dio como 12,99, ¿lo puedo aproximar a 13? ¿O lo dejo como...? No, déjalo como... déjalo lo más cercano posible al número porque las trigonométricas igual varían harto cuando uno cambia poquito. Es que todas las cuentas que puedes hacer con lo que viene en la calculadora, sacarlos directos. Y después cuando escribas la respuesta final, ahí... Aunque tampoco es que me importe tanto eso, a ver si yo miro desarrollo. ¿Ya? ¿A todos les dio eso? ¿No? ¿Por qué no? ¿Hiciste eso? ¿Esa misma cuenta?
Y después le sacaste la raíz cuadrada. Porque este el x cuadrado te va a dar 10, algo. ¿Sí? Ya, ¿les gustó el ejercicio? ¿Está como para prueba? No. Ya, vamos a pensarlo hoy día. O sea, sí, pues igual que el formativo. Pero sería uno de los teoremas, trigonométrica, matrices. Y sistema. Ah, Sí, sí, tal cual. Ya, hagamos uno más. ¿Cuál? Ya hicimos de trigonométricas, hicimos de ecuaciones trigonométricas. De sistema, ese no hemos hecho nada. ¿Uno que viene con qué? Ya. ¿4×4? No creo que sea por 4×4. 16 le manda al otro. Ese, ya. Hagamos el 4×1. Ya, ese sistema de ecuaciones. Primero hay que escribirlo en su forma matricial. ¿Cómo sería? 1, 1, 1, menos 1. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Y cuáles serían los términos libres? Ya. Armemos la matriz, sigamos. ¿Cuál sería la segunda fila? ¿Y la tercera? No, es 0. Ah, sí. ¿Por qué 0? Porque no hay nada. Porque no hay, ¿cierto? Cuando no está una de las incógnitas, el coeficiente es 0. Ya. ¿De qué tamaño es esa matriz? 3×4. ¿De qué tamaño es esto? 4×1. ¿De qué tamaño es la multiplicación de esas dos? Listo, está bien. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cómo nosotros estudiábamos el tipo de solución? Ah, porque esto ya está listo, ¿ah? Escribirlo matricialmente es solo eso. Con la ampliada, ¿sí? Entonces, de este ejercicio, eso tendría, no sé, 5 puntos. ¿Pero ese no aparecerá? Si es que aparece, sí. Aparecería todo. Escribirlo matricialmente y después estudiar las soluciones del sistema. Sacar cálculo, determinante y todo eso. hay que escribir la matriz, la solución. Hay que ampliar la matriz. ¿Profe? Dígame. ¿Y en el caso de un ejercicio de matriz va a estar todo o no? O sea, será determinante, rango. Sí, pues como el ítem anterior. Si este tiene 4 ítems. El ítem 3 de matrices. Determinante, cofactores, inversa, esas cosas. Ya. Dice, determine todos los valores de A y de B para los cuales el sistema posee solución. O sea, tanto si tiene infinitas o si tiene única. ¿Sí? Y después dice, ¿cuál es la solución en ese caso? Ya, entonces, siempre que nosotros queremos estudiar las soluciones de un sistema, como dijo el compañero, hay que hacer la matriz ampliada. Que sería agarrar esto mismo y ponerla al lado. Eso, ¿cierto? Ya, para estudiar el tipo de solución, la matriz tiene que estar escalonada. Sí. ¿Es el caso? No. No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque debajo de este 1 hay otros números que no son 0. El otro está durmiendo ahí. Ya nomás. ¿A qué hora dije eso? A las 10:40, para subirlo. La 2
Ya, ¿cómo hacemos un 0 ahí? A la fila 2 le resta el doble de la primera. Le restamos el doble de la primera, ¿cierto? A la fila 2 le restamos el doble de la primera. Fila 1 queda igual. Fila 3 igual que... Sí, pues que voy a hacer otra operación al tiro después. Ya, fila 2. Si al 2 le restamos 2 veces 1, 0. Si al menos 1 le restamos 2 veces 1, menos 3. Después, si al menos 2 le restamos 2 veces menos 1, o sea, 2 veces 1, menos 4. La siguiente, al 2 le restamos 2 veces menos 1, 4. Y la última, 2a menos 2. Ya, ¿y cómo hacemos un 0 aquí? El triple de la primera, ¿cierto? A la fila 3 le vamos a restar el triple de la primera fila. 3 menos 3 veces 1, 0, ¿cierto? Ese es el único que uno tiene seguridad. Si construye la operación elemental para eso. Después, 0 menos 3. Después, 2 menos 3. Después, Menos 1. 1 menos menos 3. Da 1, ¿sí o no? 1. Ya, y el último, Menos 2 menos 3. menos 2b menos 3. Ya, ¿esa matriz está escalonada? No. No. ¿Cómo hacemos un 0 ahí? Sumando la 2. ¿Sí? Restar la anterior, ¿cierto? No, pero en este caso tendríamos que multiplicar por menos 3 la primera fila. ¿Por qué por menos 3? No sé eso. No, está bien. ¿Es llegar y restarla? Porque sumarlas no, pues vamos a quedar con menos 6. Entonces, ¿qué le hacemos a la fila 3? Le restamos la segunda, tal cual. Fila 1. Fila 2. Fila 3. Menos 1 menos 4. 3. ¿Y la otra? 1 menos 4 menos 3. Menos 1 menos 4. ¿Sí? Porque sería S menos, por ese menos. ¿Sí? Ya, y el último, Menos 2b menos 2a. menos 1. Menos 2b menos 2a menos 1. Ya, ¿esa matriz está escalonada? Sí, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de A? 3. Miramos solo eso. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 3. ¿Cuál es el rango de la ampliada? 3. ¿Cuál es el número de incógnitas? 4. ¿Cuál sería la conclusión? Que el sistema tiene infinitas soluciones independiente del valor de A y de B. ¿Sí? Infinitas soluciones. Infinitas porque cuando estos dos son iguales tiene solución. Pero cuando es menor que el número de incógnitas, esas soluciones son infinitas. Entonces menor. Menor. ¿Y si fuera mayor? No puede ser mayor. ¿Tiene que ser menor o igual? Sí, porque si el rango fuera mayor, significa que tú tienes una matriz más grande y no te calzarían las dimensiones. ¿Sí? Para que no se tenga infinitas soluciones, Tienen tienen que ser iguales. que ser iguales. ¿Sí? Para que sea única, tienen que ser iguales. Significa que hay infinitas soluciones. Independiente del A y del B. Y si de... Y esa sería la pregunta. En este caso. En este caso, claro. En otros casos, por ejemplo, si aquí hubiese dado un 0 y un 0,
¿Cuál es el rango de A? 4. 4. Ah, no. 2. ¿Y cuál es el rango de la ampliada? Depende. Porque si esto no es 0, es 3. Pero si fuese 0, sería 2. ¿Y cuándo tendría solución? Porque si eso es 0, tendría 2 filas no nulas. ¿Sí? ¿Cuándo tendría solución el sistema? Cuando esto es 0. Suponiendo que aquí salió un 0 y un 0. ¿Eh? ¿Sí? Pero en este caso, como el rango de A dio 3, da lo mismo. Da lo mismo que hay aquí. ¿Sí? Pero si el rango Sí, vamos. fuera 2, el rango completo fuera 2 también, ¿qué pasaría ahí? Ahí también tiene infinitas soluciones. Infinita solución. Si siempre que sean iguales, va a tener solución. ¿Y si no fuera igual? No tiene solución. No tiene solución. No tiene solución. Por ejemplo, si aquí te da un 0, aquí te da un 0 y aquí te da un 1, ese sistema no tiene solución. Profe, y en el caso de que el rango y el de la medida sean iguales, pero que además sea igual al número de incógnitas, Única es una solución. única, pero uno tiene que escribir nomás que tiene una única o... Si o pido decir- encontrarla, hay que encontrarla. Es que ese es el tema, ¿no? Como... ¿Ya? Ese, ¿cómo es el? Es que al final, si es que tiene única solución, después tú hacías la sustitución regresiva, el método de eliminación gaussiana. O sea, por ejemplo, si tú llegas a esto, voy a escribir aquí un ejemplito al lado. 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Ampliado a 1, 4, 5. Ya supongamos que sacaste eso. Entonces aquí, no, 5 no, 6, para que quede más fácil. Uno va de abajo hacia arriba, o sea, de la última fila sacas que 3z es igual a 6. O sea que el z vale 2. Y ahí vas para arriba, ¿te das cuenta? Después de que está escalonada, ir para atrás, resolviendo. De la segunda dice 2i igual a 4. ¿Cuánto vale el i? 2. Y de la primera dice x más z igual a 1. Pero el z ya sabes cuánto vale. ¿Sí? Eso es resolverlo. No necesariamente, cuando tiene infinitas también se puede, solo que quedan dependiendo de alguna. Porque te acuerdas que el teorema tenía una consecuencia que tenía que ver con el rango. Si el rango era menor, tú podías algunas variables dejarlas como función de otras. Y entonces, en este caso, ¿qué pasó? El rango de A es igual al rango de la ampliada siempre. ¿Sí? Pero es menor que el número de incógnitas. O sea que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Cómo encontramos las infinitas soluciones? Sí, decía encontrar la solución en ese caso. Esto mismo que expliqué brevemente acá. Para arriba, ¿qué ecuación se recupera aquí? 3i menos 3z igual a todo eso. Igual a menos 2b menos 2a menos 1. ¿Cuál quieren despejar? ¿La z o la i? Yo despejaría la i para no estar con menos 1. Ah, no puede ser cualquiera en realidad. Ya despejemos la i. ¿Cuánto vale la i? Menos 2b menos 2a menos 1 más 3z dividido en 3. Entonces, ¿se dan cuenta que la i la estamos dejando en función de una de las variables? Porque eso es lo que también garantiza el teorema del rango. Si el rango de A es igual al rango de la ampliada igual a 3, ¿cuál es la diferencia? 1. ¿Eso qué significa? Que 3 de las incógnitas las pueden dejar como función de la una que sobra. ¿Sí? En este caso, ¿cuál estoy diciendo que es la que sobra? La z. ¿La i queda en función de z? Sí, listo. Miren, de esta ecuación, ¿qué cosa recuperamos? ¿Qué ecuación? Menos 3i
menos 4z. Ay, ¿cómo eran las letras? Se me olvidaron. Era la última la T. No era ZT, no era IX, IZ. Yo lo escribí mal, perdón. Era Z y era T. ¿Cuál fue la que despejé? La Z. Sí, tenía razón. Ya no, yo me confundí con las letras, pero es lo mismo. Ya. Sí, ¿cómo era? Menos 3i, menos 4z, más 4t. Menos 4z más 4t. Igual a... Ya, entonces de acá, ¿cuánto vale la i? Queda feo. Ya, pero queda 4t menos 4z, pero el z lo sabemos, lo conocemos. Hay que reemplazarlo. No, se va a quedar horrible. 4t menos 4z más 2 menos 2a y todo eso dividido en 3. Y ojo, si es que ustedes toman todo esto y lo reemplazan ahí, la i les va a quedar dependiendo de t también, solamente. ¿Sí o no? Ya esa cuenta voy a dejar que la hagan ustedes. ¿Sí? Voy a juntar todo. Y de la primera ecuación, ¿qué se obtiene? X más y más z menos t igual a 1. Esa era la primera. X más y más z más... No, menos t igual a 1. ¿Cuánto vale el x? 1 más t menos z menos i. La t, ahí está. La z, ¿de dónde sale? De ahí. O sea, va a quedar solamente dependiendo de t. ¿Y la i, de dónde sale? Que también solo depende de t. O sea, que la x va a quedar dependiendo de t. Porque eso es lo que tenía que pasar, lo vuelvo a decir. Ya con esto terminamos. Los rangos a ustedes les dicen lo que acabamos de hacer. 3 de las variables, que en este caso yo escogí la x, la y y la z, se pueden escribir como función de ¿quién? De la una restante, que es la t. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que es la una restante? Porque es la diferencia entre estos dos. ¿Sí? El rango les dice cuántas variables pueden dejar dependiendo de cuántas. ¿Sí? En este caso 3 se pueden dejar dependiendo de 4 menos 3, o sea, de 1. ¿Ya? Ya, chiquillos. Quedaríamos ahí